lo que vamos a ver, estas que hemos visto ahora, todas pertenecen antes del año 1000. El año 1000 era el fin de los tiempos, era una de las profecías. También lo fue en tiempos de Roma. En tiempos de los romanos también se decía que el 365, el año 365 después del nacimiento de Cristo, como el año tenía 365, pues en el 365 iba a ocurrir otra cosa de estas. Bueno, esto parece que es cíclico, de vez en cuando pasa y no tiene más estrella, que decimos aquí, pero en nuestro caso, en un entorno cristiano, sí, porque lo del milenio fue una profecía. Bueno, ahí algunos herejes perdieron la cabeza por decir una cosa en relación con esto. En cualquier caso, los relieves supervivientes son los que hemos mostrado aquí, no hay más, y todos son entre el siglo VII y el siglo X, mientras que los 7 u 8 códices, bueno, 5 o 6 y un par de relieves más que vienen ahora, todos son del siglo XI, XII y hasta 1300, no hay más. Empezamos. Este es el primero, es una ilustración. En este caso no se puede afirmar que este dibujo pertenezca al siglo IV después de Cristo, los tiempos de Aurelius Prudentius Clemens, de Ambrosio de Treveris, aunque lo citan como de Milán porque era obispo de Milán, pero nacido en Treveris, los tiempos de Símaco y el último debate entre el fin del paganismo, porque es una copia medieval del año 1000. Este es un libro que se llama Psicomaquia o el combate de los vicios contra las virtudes. Bueno, hay 7 vicios, 7 virtudes en la tradición cristiana. 7 era un número mágico, en este épica lo hemos visto, para paganos y para cristianos y para mucha gente. Y el tema de la obra no tiene más importancia para nosotros. Es decir, con una serie de metáforas alegóricas, que es la práctica de la Iglesia cristiana, hasta el Concilio de Trento, que es que se dice pronto. Cuando en alguna ocasión hemos dicho en los vídeos, y seguiremos insistiendo, en que para valorar fenómenos estéticos o delicados, dejémoslo así, de los paganos, de los antiguos romanos y griegos, las fuentes cristianas no son fiables. Ya no por la animadversión que mostraron hacia todas las formas de entretenimiento de los paganos y en muchas culturales, etcétera, sino porque estuvieron practicando la exégesis, pues desde los primeros padres de la Iglesia, que es Tertuliano, del siglo II más o menos. Es decir, todos los escritos, prácticamente todos, los escritos cristianos de fuentes autorizadas, pero en su propia de cristianos, hasta el Concilio de Trento, que es 1500, pues todo lo que interpretaban de los paganos lo interpretaban en forma alegórica. Es decir, que allí dirá lo que diga, pero después llega el padre o el escritor correspondiente y aquello te lo transforma y te dice, no, pero ese tubo es una metáfora, todo lo transforma en imágenes bíblicas con fines que yo no digo que no, presuntamente pues para ilustrar al pueblo. Claro, esto no es fiable, esto ha pasado en la historia cientos de veces, miles, quién sabe. Hay un hecho registrado que no se comprende, queda una crónica y siglos después viene alguien y dice, ya, pero eso que parece eso no es eso. Sobre todo se aplica, la exégesis es una figura que se aplica sobre todo a textos religiosos, no solo cristianos, y también en ambientes jurídicos a veces, así se llama. Consiste en que tú ese relato no lo interpretas tal como dice la fuente, literalmente, sino que lo transformas en tu propia metáfora, analogía. Claro, esto, en tanto se puedan comprobar las cosas o se esté aludiendo a datos concretos o a objetos concretos, pues se puede avanzar, pero por eso en algunas ocasiones lo hemos dicho, no ya por la persecución que sufrieron estos instrumentos o por la animadversión que las fuentes cristianas no del 4, durante toda la Edad Media, pues declaran sobre los paganos, sino que claro, hasta el Concilio de Trento y la reacción protestante, y después ya sí, consecuente de la Contrarreforma, etcétera, pues ¿qué vas a interpretar de ahí? Quiero decir, este libro realmente fue escrito en el siglo IV después de Cristo, pero la copia que estamos viendo es del año 1000, constan varias, y aquí tenemos al personaje tocando, esta es la que citaba antes, en este caso 3 tubos, ahora sí iguales, eso tampoco quiere decir nada. Aurelius Prudentius Clemens, este fue un personaje, es decir, en algún momento durante el año que viene, o en los próximos años, confiamos en todos estos trabajos, velarlos mejor, detallarlos mejor, y pues intentaremos comprobar algunas de estas cosas. Y yo ahora mismo no puedo saber si las copias a partir de las cuales se copió este manuscrito
también reflejaban los mismos dibujos, y no lo puedo aclarar aquí. Pero Aurelius Prudentius Clemens sí que fue un personaje muy importante, pues este fue 2 veces gobernador de provincia, vivió en los tiempos de Constantino y Ambrosio de Tréveris o de Milán, es decir, en torno al 350, pues ya era un muchachote. De hecho, parece que estuvo presente en el famoso debate que enfrentó a Símaco, el último defensor del culto pagano, para que les devolvieran los fondos y les permitiesen usar sus iglesias, contra Teodosio. Esto lo hemos ilustrado en otras clases. Aurelius Prudentius, digo, pues fue 2 veces gobernador de provincia, fue alto oficial de la corte de Teodosio I. Teodosio I es el último que mantiene el imperio unido, y sus 2 hijos ya se separan, esto es final del 300. También tuvo un cargo destacado en la propia corte de Ambrosio, en Milán. Se retiró de anciano una vida de asceta y fue un compositor conocido de himnos litúrgicos. Nos han llegado pocas cosas de estas épocas, poquísimas, y muchas tampoco tienen notación, pero por ejemplo en el caso de Aurelius Prudentius, pues todavía en Navidad y en Pascua actualmente se cantan 2 de los himnos que se le atribuyen. En el caso de este manuscrito, esto era una práctica habitual. En torno al año 1000 y antes, y un poco después, se utilizaban 2 tipos de tinta, 2 colores, verde y naranja, a veces algún tercero. Concretamente, este manuscrito, pues está ilustrado con muchos dibujos, más o menos 1 o 2 por página, y poco más tengo que decir. Bueno, que Aurelius fue también un poeta muy influyente en los siglos posteriores, tiempos de Boecio, Casedón, etc., pero que no era cualquiera, era un personaje muy importante. De hecho, escribió un libro, aunque creo que no se conserva, 2 libros. O sea que los libros en la antigüedad no eran como estos, eran rollos, los llamaban libros, que se llamaban precisamente así, contra Símaco. Símaco pues fue el último representante de la aristocracia romana que en el 384, ante Teodosio, pues intentó que el imperio, el poder del imperio ya cristiano, desde los tiempos de Constantino, ya en manos de los cristianos, pues volviese a la tolerancia, volviese a los tiempos de Constantino, donde se toleró todo tipo de culto, pero no pudo ser. Pues en ese debate probablemente estaba presente, porque era un alto oficial de la corte de Teodosio, e incluso después lo fue con el mismísimo Ambrosio. Casi les convenció. El debate se puede buscar en internet como relación de Símaco, y sí que nos ha llegado parte del texto. Tiene una frase muy bonita que siempre que hablo de él pues me gusta recordar, sobre todo por las cámaras, si quieres nos oigan, en donde es Roma la que habla Símaco, pero pone las palabras en boca de la Roma milenaria, que implorando la piedad o del emperador cristiano, le dice lo siguiente, le dice, no habitamos todos la misma tierra, no habitamos bajo el mismo cielo, ¿qué importa qué caminos utilice cada uno para llegar a la verdad? Prácticamente le tenía convencido, les iban a restaurar los fondos, pero no se intervino Ambrosio, esta es otra historia, y al final el paganismo sucumbe. Bien, pues no hay modo de saberlo, pero en cualquier caso, si el dibujo es del monje que lo copió en torno al año 1000, que es el códice que estamos utilizando ahora, pues en el año 1000 los tubos triples estaban ahí. Esta es otro códice, un poco posterior, hemos avanzado un poquillo. Es de en torno a 1170, es decir, del siglo XII, y es el famoso Salterio de York o de Hunter. Salterio es el nombre que utilizan los anglosajones, los ingleses, etc., para que les decimos códice, ¿no? Un libro iluminado. Cuando llaman a los libros de estos libros iluminados, se refieren a la época carolingia, en donde además de las letras y todo lo que contienen, muchas veces hay unas ilustraciones mayores o menores, o incluso las mismas miniaturas, que nos dan mucha información de la época, y a veces se utilizan incluso tintes preciosos como polvo de oro. Ese es el famoso manuscrito carolingio, de una forma muy genérica. Pues en uno de ellos, concretamente en este, York, también lo tengo, ahora en la siguiente veremos dónde está. Aquí. York está aquí. Las 4 siguientes que vamos a ver son estas. York es este. Se llama de Hunter no por la ciudad ni nada, sino porque este es el primer nombre
de William Hunter. William Hunter era un anatomista ilustrado, de ilustración tipos de 1700, 1800, que coleccionaba libros y que donó a su muerte, pues donó muchos códices y en otro caso también, ahora lo citaré cuando aparezca, o incluso a subasta sus libros raros, pues en estas épocas no es como ahora, que uno los encarga, se compra los que quiere, sino que en estos tiempos los libros son un coleccionista, ¿no? Pues en esta ilustración, por eso se llama también de Hunter. York es la ciudad que recibe los dos nombres. En la fecha no la he consignado, creo que lo donó en 1800 y pico. Y este precisamente es el que había señalado antes. Esta es una gran ilustración, que a veces son chiquitillas, en donde aparece el famoso conjunto instrumental del rey David, que es un tema repetido durante toda la historia. El rey David pues siempre toca órganos o cosas, o salterios, cosas un poco más complejas, y se le rodea siempre pues de personajes que tocan, que son músicos. Y aquí pasa algo muy curioso, que probablemente sea un error de la Enciclopedia Británica de 1911. Prácticamente todos, todo no, pero casi todos estos detalles que cito se pueden consultar, están ya publicados y bueno, será la que va a aparecer ahora y todo eso se podrá comprobar. Pues aquí tenemos al rey David, aunque yo le he cortado la cabeza sin mala intención para que me cupiera aquí, y tenemos 4 músicos rodeándole, una viola de gamba, podemos decir, sí, aunque no sean las posteriores, que se toca sobre las piernas, una viola de brazo, que está tocando una gaita, porque esto es una gaita, aunque no lo parezca, esto es una pequeña bolsa, y esto es un tubo largo, aunque solo se ve uno, sobre visita. Y aquí hay uno muy curioso, y este también, ahora aludiré a este instrumento por aquello de los órganos que he citado antes. Este instrumento, no sé si lo he ampliado más, no. Aquí voy a una por ejemplar, pues no lo puedo ampliar más, si se aprecia bien, no sé si se ve bien, sí, ¿no? Aquí salen 3 tubos, 1, 2 y 3. Pero el tubo izquierdo, que parece acabar en el interior de la mano izquierda, claro, el siguiente tubo, si tú, quizás sea un error del dibujante, que en esas épocas pues, se está manejando, o se le ha desplazado, no sabemos. Pero claro, el primer tubo que aparece debajo de la mano ya está desplazado respecto a este. Entonces, si consideramos que este se acaba ahí, serían 4. Mientras que si consideramos que es un error de pintarlo un poco más para allá, serían 3. Pero lo curioso es que la Enciclopedia Británica, en 1911, cuando describe este músico, cuando lo describe, está con letras, está diciendo qué instrumentos hay, y dice que hay una viola, que el otro toca no sé qué, que este está aquí, está diciendo esto. Llega a este y lo denomina así, dice cuádruple pipes, no dice triple, dice cuádruple pipes. Es decir, si el error es el efecto de entonces o de lo que sea, pues igual se confundió uno con otro. Pero es que a continuación dice organistrum. Sí, no dice organistrum, que organistrum es el nombre que recibió este instrumento durante 2 siglos, más o menos desde 1100 hasta el siglo XIV, por lo que he citado antes. Este instrumento es un instrumento de cuerda que da origen a la zanfoña medieval, y después la llaman sinfonía también, y aparecen algunos cuadros, de 1500, lo suele tocar un ciego, y en la época de Lope de Vega y Zurbarán y todos estos todavía los pintan. La sinfonía es un instrumento que tiene cuerdas dentro y un sistema de teclas, es una especie de híbrido de teclado y el hexacorde de toda la vida, pero tiene también una manivela, de modo que produce un bordón. Es un instrumento curiosísimo. Y, es decir, cuando un instrumento asume este tipo de propiedades, emitir un bordón y una cierta variación, pues le aplican el vocablo órgano, porque órgano en la antigüedad grecorromana y en tiempos de Agustín también. Agustín utiliza este vocablo también para hablar de la gaita y de otra cosa que no sabemos si es un órgano de esa época o una gaita en efecto. Es decir, la palabra órgano en la antigüedad clásica, Grecia y después Roma pagana, se aplicaba a cualquier aparato complejo, es decir, maquinaria o algo así. Me explicaré. Por ejemplo, a una grúa. En un principio se aplicaba solo a las grúas muy pesadas,
así lo describe Vitruvio, cualquier aparato o estructura que permita desplazar grandes pesos, pero también a los andamios, porque por si no lo hemos pensado nunca, uno ve las piedras ahí, ve el puente romano que Estados Unidos parece que ha puesto que ya sobre piedra y que ahí se ha quedado, pero claro, tú no puedes entrar en el río y poner las piedras. ¿Cómo construían un puente los romanos? Ahí no hace falta que pegamos más tiempo. Tú te quedas grúas romanas, las imágenes y los aparatos como los que quitar. Pues como hoy tienes que aislar medio río, un forjar, que dicen aquí forjado, ¿no? Aislarlo, secarlo, proteger, aquí o como sea, y en seco ya, ahí empiezas a meter piedra. Pero claro, no las puedes echar. Estas máquinas estuvieron por doquier, grúas de todo tipo y, según nos cuenta Vitruvio, también, y otros autores, también andamios. Porque para las fachas, ¿cómo subes las estatuas al Partenón? ¿Cómo subes las piedras de arriba? Pues con grúas, con poleas, y una vez está, ¿cómo vas acabando? Pues con andamios, literalmente como los de ahora. Es decir, palos, como tú ya cuerdas, lo que sea, una estructura que no es una máquina, porque no está articulada, pero hace el mismo trabajo. Es decir, en la teoría clásica, cualquier cosa, en un principio, a máquinas más potentes se le llamaba órgano, porque estaba compuesto de partes, y todavía hablamos así. Hablamos del organismo, de cualquier organismo como un conjunto de estructuras que funcionan articuladas o en un sistema, no cada una por su lado. Incluso a los órganos hemos aplicado durante la historia, corazón, etc. Lo vemos como una unidad, como una única entidad, pero realmente cada órgano tiene una estructura, tiene una función y todas funcionan ensambladas. Pues con el tiempo, ya en torno a los tiempos de Agustín, a partir del siglo III-IV después de Cristo, pues se acabó llamando órgano también a las gaitas. Y de hecho, también se aplicaba a librables. De esto no hemos hablado aquí, ya lo he dicho en otras clases, también, conferencias, también hay sesiones grabadas sobre librables del año pasado, en los cursos de estética. ¿Qué es un hidráulico? Pues es un órgano, pues el diseño es el mismo que tenemos hoy. Como es un instrumento disímil a otros tipos, como son tubos o más que tiene partes y que quedan ensambladas, pues se le puso el mismo nombre. Y en el caso de este fantasma gráfico, dicho con todo el cariño, porque ¿qué pasa aquí? Porque el redactor de la Enciclopedia Británica de 1911 no es que dice parece o no parece o hay 3 o hay 4, no, dice literalmente lo que estoy escuchando, dice cuádruple Pike, probablemente porque las contó, interpretó que aunque salían 3 debía haber 4, pero es que después dice or, es decir, separa los dos palabras. De hecho, no dice organistrum, dice o, que es la traducción en castellano, ganistrum. Es decir, que pareciere que el redactor de la Enciclopedia Británica está llamando a este instrumento que él dice que tiene 4 tubos. Nos inclinamos más por pensar que es un error de dibujo o algo así, porque claro, aquí deberían aparecer 4 y no aparecen. Pero él no dice organismo, dice organistrum. Bueno, hemos buscado organismo por doquier, por habido y por haber, y por do y por sofá y por refá, y no aparece por ninguna parte. Por eso nos inclinamos más bien por el error. Pero, en relación con lo que estaba hablando de la palabra órgano, bueno, y seguimos igual, el órgano en el siglo IX y X, mucho antes de Notre Dame, cuando Baldo y otros comienzan a desarrollar, pues aplicamos la misma palabra, aplicamos la palabra organum, primero paralelo y después como se quiera llamar, ya no a una sola línea, sino al hecho de que dos entidades, que son dos melodías divergentes, pues funcionan. Esto por la etimología de la palabra. Pero es que después a este instrumento, que acabó llamándose zanfonia o sinfonía, que es como se lo conoce, pasa lo mismo. Tú vas a buscar este instrumento y con esa denominación organistrum, y apenas hay referencias. Aparece en el Ortus Deliciarum, que es un códice de estos tiempos también, Ortus Deliciarum, que es una especie de tratado de botánica y de trabajos y herramientas de los huertos de los monasterios, precisamente. Pues ahí en un dibujo parecido, en uno de estos abajo, aparece este y pone organismo. Pero aparte de eso, hay unas cuantas. El organismo sí que aparece, este instrumento, sí que aparece, hay unas cuantas referencias. Se le llamó así durante un par de siglos, probablemente por la cualidad que estaba sugiriendo antes. Y porque emite un bordón, y tú por encima del bordón que no deja de sonar, pues
metes otra melodía. Cuando esto ocurre, cuando divergen las cosas, pues los teóricos o la gente en cuestión de ese momento pues aplica esta palabra. Hay dos, porque el organistrum es el predecesor de la zanfoña medieval y después renacentista, sinfonía lo llaman también zanfoña, en los cuadros aparece, pero a partir de 1400 era más grande. Es decir, la zanfoña renacentista, gótica renacentista, en la que aparecen los cuadros en 1500 y 1600, habitualmente en manos de ciegos que están pidiendo en una esquina. Hay uno muy famoso de Zurbarán tenebrista que seguro que todos los presentes han visto. Pues ese instrumento es más pequeño, mientras que el organistum propiamente, el de los siglos XII a XIV, era mayor, le hacían falta dos personas para sostenerlo, uno le daba la manivela y el otro pulsaba las teclas. Es como una guitarra que se pulsa con plectros internos, es un híbrido. Es una fuente muy curiosa, probablemente es un error de confusión, o del dibujante entonces y del que redactó la enciclopedia, un enredo que pa' qué, pues lo cierto es que esta palabra pues no la hemos encontrado por ninguna parte. Pero el redactor dice 4. Queremos creer que se ha confundido y aquí pues quizá para cuadrar con lo que él creía que veía, pues lo escribe en fin. Convencidos del todo no estamos, porque él las podría haber unido, pero no lo hizo. Bien, pues esta ya no recuerdo por qué número vamos, 6, 7, debe ser la octava fuente.